Bienvenido al podcast de Conexión Pastoral. Te saluda Daniel Prieto. Esta semana seguimos con el diálogo de cómo ser una iglesia mucho menos vertical y mucho más horizontal. Es decir, cómo repensar aquellas dimensiones de lo que somos como iglesia, de tal forma que podamos animarnos a estar mucho más descentralizados, quizás no tener el control de todas las cosas, pero alineándonos desde el liderazgo, desde la forma en que hacemos discipulado, desde la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cada miembro de la iglesia como ministros y como misioneros y gente en misión con Dios, movilizados por el Espíritu Santo, cómo nosotros nos transformamos en esa iglesia que es mucho más horizontal, de tal forma que cumplimos con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Así que a partir de allí, este episodio tengo el privilegio de presentarles a Martín García y a Jaime Lázaro. Ambos son codirectores de Cíclica, una organización que acompaña a los plantadores de iglesias en las diferentes etapas de esa plantación de la nueva iglesia que se está comenzando. Hombres de misión, hombres que tienen un corazón para la misión de Dios y que tienen todas las credenciales para dialogar con nosotros sobre este tema en este episodio y en el que sigue. Hubo tanto que conversar que hicimos 2 episodios con Martín y con Jaime, pastores de muchos años y 2 hombres de Dios que están con nosotros para conversar. Estoy haciendo esta introducción para el podcast porque la grabación fue hecha en video, en Zoom. Está disponible en la plataforma de YouTube de Conexión Pastoral, pero quizás en el audio vas a encontrar que está un poco entrecortado, que quizás la grabación no es ideal, porque justamente lo grabamos en Zoom y está en video también, así que podés ir a la plataforma de YouTube y de Conexión Pastoral y allí podés verlo en video si esa es la forma en que prefieres. Así que muchas gracias por tu compañía y aquí entonces los dejo con el diálogo que tuvimos acerca de cómo ser una iglesia horizontal desde el comienzo, cómo plantamos nuevas iglesias con una cultura horizontal desde los inicios de esa nueva iglesia. Así que adelante, escuchemos el diálogo con Jaime Lázaro y Martín García. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Conexión Pastoral. Y aquí una vez más conversando, dialogando, provocando este espacio con amigos, con pastores, con líderes, entre comunidades de fe, donde durante este proceso y esta situación que nos está tocando vivir como sociedad global y al mismo tiempo local, en un tiempo de crisis, en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde esa pandemia nos ha puesto en cuarentena, y no solo nos ha puesto en cuarentena, nos ha puesto en distanciamiento físico, social, y quizás como he hablado con mis amigos que hoy me visitan y que están aquí conmigo para conversar y con otros, que también nos sacudió el domingo y nos sacó del templo y nos está de alguna forma haciendo repensar a nosotros, la iglesia del Señor, qué significa para nosotros ser iglesia. Y es desde esa plataforma y desde ese replanteamiento que la contribución de Conexión Pastoral hacia lo que está ocurriendo ahora tiene que ver más con un diálogo de repensar nuestros paradigmas. ¿Qué significa para nosotros ser la iglesia que el Señor necesita ahora, durante este tiempo, pero también cuando lleguemos al otro lado del valle, cuando nos encontremos con lo que llamamos una nueva normalidad? No sabemos cómo se ve, pero sí entendemos que nos espera una nueva forma de hacer las cosas, de vida, una nueva realidad que va a tener sus propios matices y necesitamos aterrizar, necesitamos llegar a ese momento. No para recién empezar a pensar como iglesia, ¿cómo vamos a estar listos para ser una iglesia relevante, presente, o mejor dicho, cómo vamos a ser la iglesia que hace a Jesús relevante y presente en nuestras comunidades cuando todo esto termine? Hay que empezar a hablarlo ahora.
y desde allí siempre lo digo, una de las mejores cosas que me ha pasado en 35 años de ministerio no tiene tanto que ver con las cosas que he podido hacer, sino con los amigos y los compañeros y compañeras de ministerio con los que uno se encuentra en el camino y que son la mejor ganancia a lo largo de esta jornada. Y parte de ellos son dos amigos que tengo aquí conmigo en este episodio. Eh, uno de ellos es Martín García. Dicen que es de origen mexicano, estamos todavía tratando de definirlo. Y Martín y Jaime Lázaro, no voy a decir de dónde es porque cuando lo escuchen se van a dar cuenta, así que lo dejamos ahí. Jaime y Martín, dos pastores, ministros del Señor, pastorean localmente, son plantadores de iglesia, pero juntos dirigen una organización llamada Cíclica, que es una organización que se enfoca y trabaja en la plantación de iglesias. Y ellos van a conversar conmigo durante los próximos minutos sobre cómo ser iglesia horizontal o cómo ser una iglesia menos vertical y más horizontal, pero desde la perspectiva de la plantación de iglesias, de cómo podemos empezar a plantear y a establecer estos fundamentos de una iglesia que es menos vertical, que es más horizontal, es una iglesia más enfocada hacia afuera, más descentralizada y aprendiendo a tener menos control de todo lo que pasa para poder liberar, para poder soltar, no a unos cuantos, sino a cada uno de aquellos que somos seguidores de Jesús, para estar en pleno ejercicio de la misión de Dios. Así que, bueno, nada, aquí están conmigo Jaime, Martín, bienvenidos. Jaime, te tiro a vos la pelota ahora y saludá, te invito a que saludes y también, como te compartía, me encantaría muchísimo que puedas explicarnos un poco qué es Cíclica y cómo participan en los diferentes espacios de la plantación de iglesia. Gracias Daniel. Y solo estaba disfrutando de este tiempo y estaba, cuando hablabas de los amigos, recuerdo hace que, no sé, 18 años, 20 años, de pronto aparecí por ahí en un café en Downey y en un sillón, en un rincón, estaba un pastor atrevido ahí que se le había ocurrido poner un café, algo bastante horizontal, ¿no? Y había un show ahí, el ambiente estaba semi oscuro, los jóvenes contentos, pues me da gusto, o sea, haciendo un paralelo de cómo te conocí, cómo te veo ahora, pues tenías que hacer esto de todos modos. Y, y también 20 años atrás con Martín haciendo, recuerdo, uno de tantas cosas, un evento de política juntando a líderes religiosos, a republicanos con demócratas y teniendo un debate en la iglesia de la Universidad del Sur de California. Y es un gusto y agradezco a Dios la oportunidad que nos das, Daniel, de poder estar juntos y recordar esas cosas y de poder seguir visionando de un modo aventurero este proceso de querer establecer el reino. Y bueno, Cíclica es una organización no lucrativa que trabaja un poquito más de 5 años preparando y entrenando a pastores y líderes que quieran plantar nuevas iglesias o que quieran revitalizar sus iglesias propias. Así es que nosotros ofrecemos un curso de 1 año, 12 sesiones. Tú, Daniel, has sido partícipe de varias de nuestras sesiones y agradecemos a Dios por eso. Y con Martín trabajamos juntos, trabajando con las personas que están pensando, que sienten el llamado de plantar una iglesia. También trabajamos con otro grupo de algunos hermanos y hermanas, líderes que ya empezaron una iglesia y están en el proceso, a veces meses, a veces unos poquitos años, lidiando qué hago, a dónde voy y cómo lo hago, ¿no? Y también con pastores que quieren empezar nuevas iglesias. Así que trabajamos con estos 3 grupos en estos ciclos junto con mi hermano Martín. Buenísimo. Martín, ¿saludas? Un placer poder estar aquí con ustedes. Es un honor para mí. Tú sabes que yo te conozco de bastantes años atrás también. Y desde que me peinaba, hermano. Desde que te y a Jaime, pues no se diga, a múltiples aventuras. Él acaba de mencionar
esa experiencia que tuvimos en la Universidad del Sur de California, en la iglesia que está dentro de la universidad. Y hablamos de política, pero también hicimos muchas otras cosas. Promovimos grupos de pastores que trabajaran en cosas fuera de lo tradicional, como inmigración, como preparación para desastres, infinidad de temas que la iglesia no hablaba de eso. Pero pues estamos ahora contentos y hemos estado ya por casi 5 años colaborando en Cíclica, y Cíclica ha sido una bendición para nosotros, pero una bendición también para otras personas, o sea, que han empezado a descubrir cómo plantar una iglesia desde una perspectiva más encaminada a descubrir qué es lo que Dios quiere que tú hagas en esa comunidad. Y yo creo que esa es la parte más difícil para muchas personas, discernir la voz de Dios, que en primer lugar te llama a ti como persona, pero también te llama a empezar algo en cierta comunidad. Y entonces tienes que recolectar información sobre esa comunidad, orar por esa comunidad también, pero entender quién es esa comunidad, quién vive, por qué viven allí, cuál es la costumbre, la cultura de esa área en particular, el lenguaje que hablan, infinidad de cosas que necesitas discernir para ver qué tipo de iglesia tú vas a empezar a desarrollar bajo la guía de Dios y qué cosa diferente tú vas a ofrecer de las otras 50 iglesias que hay alrededor de ti en esa comunidad. ¿Qué cosa tú vas a hacer diferente que va a llamar al corazón de la persona y va a llamar sobre todo a tener una transformación tanto personal como una transformación comunitaria? Y a través de Cíclica hemos provisto este tipo de herramientas para todos los pastores que participan. Y yo creo que ha sido maravilloso poder ver personas que tenían una perspectiva totalmente diferente y de repente cambiaron sus moldes, pero no solamente eso, empezaron a ver cosas que los obstaculizaba de crecer, de desarrollarse, de poder hacer iglesia, porque yo los otros días me hacían otra entrevista y les decía que hemos creado iglesias Frankenstein, con partes de aquí y partes de allá. Entonces vamos uniendo y queremos hacer una iglesia de pedacería de cuerpos, ¿no? Decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero hemos arrancado partes del cuerpo de otras iglesias para poder hacer nuestra iglesia. Y a final de cuentas nos damos cuenta que eso no es lo que Dios quiere. Bueno, pero entremos en tema entonces, porque si estamos hablando de la iglesia de Cristo y la iglesia como la presencia real de Jesús, que debe traer un Cristo que es real, que es presente, que es relevante a la sociedad. Entonces, ¿cómo hablamos de esto? ¿Cómo abordamos este tema? Especialmente porque, y ustedes saben, el diálogo está ahí afuera, hay iglesias que están cerrando, los pastores a veces no están entendiendo cómo van a manejar esta nueva realidad. O sea, ¿qué cosas deberíamos nosotros empezar a repensar? Especialmente aquellos que están sintiendo un llamado de ir a un lugar a predicar el Evangelio y predicando el Evangelio ser una respuesta a Dios para esa comunidad. Entendiendo que cuando estamos ahí, una de las cosas que van a ocurrir es obviamente el desarrollo y la formación de una comunidad de fe, de lo que llamamos una iglesia local. ¿Cómo abordamos ese tema? ¿Y cómo lo abordamos desde la perspectiva de no apuntar otra vez a iglesias hiper, súper verticales, donde se transforman a veces en
en el ejercicio de una organización que simplemente tiene una visión exageradamente empresarial. Y no estoy en contra de que aprendamos a ser organizados en la iglesia. Horizontalidad no significa que estamos en contra de la organización, sino cómo nos organizamos de una forma, cómo la iglesia se puede comenzar desde el principio con una cultura donde realmente nos posicionamos para ser la respuesta de Dios para esa comunidad. Bueno, cada 500 años, está documentado esto, ha habido una reforma en la iglesia. Y yo creo que cada 500 años las personas se han preguntado exactamente lo mismo que acabas de poner en la mesa. La iglesia de repente deja de fungir en el nivel que Dios quiere que funja. En los primeros 500 años, en el año 300 y fracción, con la acción de Constantino, la iglesia se convierte en la iglesia oficial del imperio. Y alrededor del año 500 ya hay muchos padres de la iglesia que están protestando. Y son todos los llamados padres del desierto, protestan a esta nueva realidad. Y se van al desierto y empiezan a desarrollar comunidades en el desierto, donde menos se esperaba, donde menos se imaginaban, en cuevas. Empiezan a desarrollar una nueva espiritualidad completamente diferente. En el año 1000, alrededor del año 1000, y debido a una pandemia, es que la iglesia empieza a pensar en cosas diferentes. Y ahí comenzamos con las ideas de Francisco de Asís, las ideas de cambio, de transformación, que la iglesia se ha convertido en algo más imperial que los imperios que existían en ese tiempo. Y luego posteriormente con Martín Lutero, 500 años después, otra vez, en el siglo XVI, con la gran reforma protestante del siglo XVI. Y vemos multitud de reformas que después la iglesia ha empezado a tener, pero ahora son 500 años desde que Martín Lutero clavó las 99 tesis en la iglesia de Wittenberg. Y es interesante ver cómo ahora estamos entrando de nuevo a esa reforma porque estamos tratando de replantear quiénes somos como iglesia. Uh-huh. Es bien interesante. Perdón, Martín. Sí, adelante, Jaime. Es bien interesante lo que Martín dice y son 500 años y 500 años después. Hay cosas que se están diluyendo. Ya sabes, hemos hablado de esto con Martín y con Daniel. Estamos entrando a una etapa post-constantiniana. O sea, el respeto por lo que es la iglesia se está diluyendo. Y hasta el año pasado, que había leído algunos artículos de algunos especialistas, mencionaban de que dentro de 10 años se iba a perder todo tipo de respeto por cualquier nombre de denominación o iglesia, todo tipo de respeto en el sentido de que es algo trascendente, es decir, soy bautista o soy de la iglesia cuadrangular o de quien fuere, o sea, no va a tener ninguna trascendencia, pero ese proceso yo creo que ya en 6 meses más o un año más va a estar completado ya, porque estamos en una situación así. Hay otras 2 cosas que están pasando también paralelas. Uno es el respeto a la iglesia, del que le hablo. El otro es que estamos entrando a una etapa en donde no se va a tener una misma imagen o un mismo respeto, por llamarles así, de la Biblia. Porque me recordó Martín cuando Lutero clavó las tesis y todo, y durante todo ese proceso del inicio del protestantismo, o sea, lo que se trató es de diluir la imagen de la iglesia y se levantó la imagen de la palabra de Dios. Entonces se centralizó todo el respeto y todo el valor en la Biblia como santa palabra, que lo es. Pero en este tiempo, o sea, están sucediendo esas 2 cosas, no solo la iglesia, sino la Biblia como tal. Y vamos a entrar a una etapa, y esto no lo digo yo, se lo dicen varias personas,
a una etapa en donde es la presencia del Espíritu Santo. Ok, esto dice la palabra, pero ¿qué te está diciendo a ti el Espíritu Santo? Y es parte de todo este proceso de cambio que dicho sea de paso, nos va a llevar a una discusión y a una reflexión mucho más horizontal que vertical, incluso para eso. ¿Cómo conversamos eso con plantadores de iglesias? ¿Cómo hacemos eso? No cuando ya tienen 5, 10, 15 años en una iglesia establecida, o 100 años la iglesia como congregación. Ahora, tenemos gente, ustedes están trabajando con personas que están saliendo a comenzar nuevas congregaciones o nuevas comunidades de fe. ¿Cómo están dialogando eso? ¿Cómo estamos ayudándoles a ellos a pensar en esta reforma y en esta nueva, no sé si nueva, pero en redimir algunos elementos de lo que significa para nosotros ser iglesia? Hay una práctica espiritual que hemos dejado relegada en la esquina, que es el discernimiento. Y cuando tú disciernes, tú estás esperando que Dios te hable para dirigirte en un proceso. Algo que estamos hablando mucho con los plantadores es precisamente el que entiendan a discernir a dónde Dios los está llevando. Ahora, no 15 años en el camino. Y eso solamente lo logras primero rompiendo los egos, rompiendo los moldes que tú ya traes, porque muchas veces hemos sido formados y se nos han dado estructuras cuadradas donde nos dicen, así es como vas a plantar una iglesia. Y si las cosas no entran en ese molde, entonces empezamos a echarnos para atrás y empezar a cuestionar el llamado que Dios nos ha hecho. Cuando discernir es afirmar el llamado que Dios te ha hecho, pero no en donde tú quieres ir, sino a donde Dios te quiere llevar. Eso va a tomar tiempo para formar ese grupo, porque hemos equiparado plantar una iglesia a tener un servicio litúrgico de cualquier forma, liturgia pentecostal, liturgia más tradicional, liturgia bautista, presbiteriana, luterana, etc. Hemos equiparado a eso, a empezar una iglesia. Cuando empezar una iglesia es todo un proceso. Entonces, a las personas que entran en nuestro proyecto de Cíclica, les enseñamos que plantar una iglesia es un proceso. Y en ese proceso vas a ir formando a un grupo base, y ese grupo base te va a empezar a ayudar a entender hacia dónde Dios está llevando al grupo. Y quizás no vas a empezar a tener servicios hasta 1 año o 2 años después de que comenzaste ese grupo, teniendo reuniones regulares con ese grupo. Ese grupo, en cierto modo, se va a convertir en tu apoyo. Y sí, van a cantar en este grupo, van a estudiar la Biblia y van a reflexionar y van a discernir a dónde Dios los está llevando. O sea, rescato, me parece que es importante, y Lázaro, te dejo ahora vos si querés, pero rescato el concepto de hacer un ajuste de paradigma por décadas a los plantadores les dijimos desarrollar una visión. Ahora les estamos diciendo discerní a dónde Dios te quiere llevar. Y entonces los metíamos en un bootcamp y en 3 días los bajábamos de la montaña con una visión, con valores y no estoy diciendo que esas cosas están mal, pero siento que estábamos haciendo un poco las cosas al revés. Ese era el formato para decir, aquí me planto y tienen que venir todo el mundo a lo que ofrezco, mientras que me parece que discernir significa voy, es al revés. Yo estoy yendo a donde Dios me está llamando para hacer la obra. Yo quiero agregar algo, Daniel, y esto tiene que ver contigo. Y es algo que personalmente lo estoy experimentando. Vinimos hace algún tiempo a empezar una iglesia en el Valle de San Fernando.
Y lo primero que hicimos, aparte de hacer la tarea de cuántos viven, qué porcentaje de latinos, cuántas iglesias hay, cuántos bares, tú sabes, toda esa lista de cosas que tiene que saber uno, el ingrediente es que en el proceso, y esto tú lo enseñas, en el proceso, entender en qué área puedo yo servir, Señor, es la pregunta, ¿no? ¿En qué me puedo involucrar? ¿Qué necesita esta ciudad? ¿Qué adolece? ¿De qué adolece esta ciudad? Y si yo tengo los dones necesarios para ejercerlo. Entonces, Patricia y yo, mi esposa, hicimos eso. Hicimos eso y esto lo comparto como algo que enseñamos en Cíclica, porque en esta parte de la formación la tiene a cargo Daniel, pero lo cuento en experiencia propia. Entonces, encontramos dos cosas terribles. Una que compartimos casi con, bueno, se comparte con muchas ciudades, pero los hogares son, los hogares en su mayoría, 9 de cada 10 personas, varones con los que hablaba, se quejaban de un montón de cosas en sus hogares. Entonces, entendí que los hogares necesitan estar más fortalecidos y darles herramientas, pero a la vez sus hijos están consumiendo marihuana de un modo increíble. No se habla mucho, pero el consumo de marihuana es altísimo en California, altísimo. Nomás la llegada a emergencia de niños ha subido como 1700%. Ahorita cualquier jovencito puede comprar marihuana solamente usando una aplicación del teléfono y pidiendo que se lo traigan a la puerta de la casa y pagando con cash, y eso es todo. Entonces, nos involucramos nosotros a través de una organización en dar clases para padres en los centros de padres de las escuelas, y nos involucramos en campañas para prevenir el consumo de alcohol, marihuana y otras drogas en menores de edad, porque encontramos que eso era. Y para nosotros eso es hacer un trabajo horizontal, no estar esperando desde arriba del púlpito a que me llegue la gente a sentarse y a escuchar. Entonces, ahí es donde empieza el trabajo. Creo que ese es el primer paradigma que tenemos que confrontar. Y tiene que ver con entender y discernir entonces la voz de Dios. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo estamos? ¿Qué tiene que hacer el plantador? Este plantador que decide, obviamente, que no está comenzando en iglesia porque, a ver si lo puedo decir sin anestesia, no está comenzando en iglesia porque quiere un salario para pastorear, ni está comenzando una iglesia porque piensa, bueno, aquí me acomodo y puedo ser tiempo completo un pastor. Y no estoy diciendo que son cosas que están mal, pero estoy diciendo que la motivación quizás es incorrecta en pensar que podemos plantar iglesias simplemente como para establecer una institución en la cual yo pueda servir y ser ministro de acuerdo a mi llamado. Estamos hablando de discernir, de ir a un lugar donde Dios nos quiere, y entonces a partir de allí comenzar una comunidad de fe que sea relevante a esa comunidad donde la comunidad de fe está. Y que a partir de allí esa comunidad de fe pueda encarnar el evangelio de una forma en que no existe tanta distancia cultural entre los que son parte de esta comunidad de fe y la sociedad que está afuera, la gente que está afuera. Y encarnando el evangelio ellos pueden ser una expresión del Señor Jesús para sus vidas. ¿Cómo hacemos con los plantadores? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo el plantador puede comenzar desde el principio y establecer estos elementos de una iglesia que es enfocada en la gran comisión, que entiende que el liderazgo tiene que ser más compartido, que se da cuenta que más que una congregación está construyendo una comunidad de fe, que no quiere hacer seguidores de un estilo, pero está buscando hacer seguidores de Jesús, y que a partir de allí, al hacer una iglesia mucho más horizontal, no se trata de cuánta gente se entrena para servir en el evento y en los ministerios del programa, sino cuánto de aquellos que están recibiendo al Señor como discípulos se transforman eventualmente en obreros siendo usados por Dios para ministrar a otros. Es importante, y eso en cíclica, se llama cíclica porque tenemos 3 ciclos, que son ciclos muy presentes. Por un lado, tienes a los que están discerniendo hacia dónde van a ir. Si Dios los está llamando a plantar una iglesia, si Dios los está llamando a ser plantadores, o quizás Dios los está llamando a otro ministerio. Y luego, por otro lado, tienes
a los que ya están plantando y que quizás están discerniendo el lugar donde Dios los ha llamado y los ha puesto. Y a veces no tiene sentido a dónde Dios te está llamando. Um, en, en, y en ese momento es donde están ellos, todos los que están plantando. Y luego tenemos iglesias que quieren empezar otras iglesias. Ese es el tercer ciclo. Y entonces esas iglesias están discerniendo hacia dónde van a ir, qué van a hacer. Van a comenzar otra iglesia cerca de donde están. Se van a ir a otra parte, prefieren donarlo para otra ciudad en Estados Unidos donde comenzar una nueva congregación bajo esos mismos principios. Y también dentro de ellos mismos van a empezar a discernir quién es un plantador, entonces van a desarrollar personas que están discerniendo su llamado también dentro de ese grupo. Entonces esa iglesia que ya tiene gente formada en un discipulado, en un crecimiento, entonces se tiene que preguntar en cuanto a las personas que está formando, ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá? Bueno, acá me dejás la pelota picando para quizás conversar, porque estamos llegando al cierre de este episodio, de quizás conversar en el siguiente episodio sobre estos 3 ciclos, pero especialmente desde la perspectiva de la iglesia local, porque quizás esa es una buena conversación para los pastores. ¿Cómo nosotros como iglesia habilitamos estos 3 ciclos de la plantación de iglesia? O sea, gente que está en nuestra iglesia, que está discerniendo si Dios los está llamando para ir a plantar o a predicar el evangelio en algún lugar. Aquellos que ya están plantando, pero es también cómo nosotros como iglesia nos vemos como una iglesia, si lo puedo decir de esta forma, una iglesia madre que da luz a otras congregaciones, y que es el tercer ciclo que ustedes están planteando. Me gustaría quizás, si quieren cada uno brevemente, cerrar este episodio con algo que quieran decir a los pastores y a aquellos que dialogan con nosotros a través del podcast. ¿Y qué les parece si conversamos en el próximo más cómo desde la iglesia local, especialmente en todo lo que está pasando, los pastores podemos soltar un poco esto y empezar a ver cómo desde nuestras iglesias esta descentralización que nos ha pasado con la cuarentena se puede transformar de repente en el comienzo de nuevas comunidades de fe? ¿Les parece? Sí, yo creo que tienes razón. Yo creo que los pastores tenemos mucha responsabilidad y especialmente en la mayordomía de todos los creyentes, ¿verdad? Hemos circunscrito la mayordomía a la iglesia simplemente. Entonces, y hacemos toda la enseñanza y toda la preparación, todo el entrenamiento de líderes para servir dentro de la iglesia. Oh, este va a ser un buen, dependiendo de la denominación, ¿no? Pues un buen ujier, este puede ser un buen anciano, este puede ser un buen tesorero, un buen líder de jóvenes, pero no visualizamos a estas personas ejerciendo sus dones en escuelas, en otros lugares, fuera del contexto de la iglesia. Y nuestro desafío es cómo preparar a que estas personas entiendan que su rol va más allá. Como nuestra amiga Luz formó un grupo de mujeres, de 15 mujeres que tienen diferentes clases los días viernes por la mañana, porque visualizó que ese era su llamado. Entonces yo creo que por ahí es que debemos ir. Buenísimo. Martín, unas palabras para cerrar. Sí, yo pienso que esto es una conversación que solamente está iniciando. Mucha gente piensa que vamos a regresar a como estábamos antes. Y quizás algunas iglesias traten de regresar, pero ahora se van a enfrentar con un reto mayor. Hay personas que están viendo a través del internet diferentes modelos, diferentes cosas y que están cuestionando a dónde están yendo y que no sabemos si van a regresar con nosotros. Ahora, es muy probable también que vamos a jalar gente que nos ha visto y les ha agradado lo que hacemos
y quizás van a regresar con nosotros. Pero hay mucha gente que está esperando con ansias volver al templo para volver a hacer lo que siempre se ha hecho. Pero creo que lo que pasó ahora es un impacto tan fuerte en la iglesia que las cosas no van a volver a ser como antes era. Bueno, aquí estamos conversando con el pastor Martín García y el pastor Jaime Lázaro, dos buenos amigos y con quienes en los últimos años hemos compartido varios momentos, especialmente en la formación de plantadores y sembradores de iglesia. Estamos cerrando este episodio donde estamos hablando con ellos, que además son codirectores de Cíclica, una organización sin fines de lucros interdenominacional que acompaña en diferentes ciclos de la plantación de iglesias a plantadores y a iglesias locales. Hemos conversado un poco cómo se ve la iglesia horizontal desde la perspectiva del comienzo de las iglesias. El próximo episodio vamos a conversar con ellos dos sobre, nuevamente los tenemos la semana que viene, estaremos conversando entonces cómo se ve la iglesia horizontal desde una perspectiva de vernos como una iglesia que habilita, como decía Jaime, la mayordomía del creyente. Es hecha en forma en que vemos a un creyente que tiene dones, que tiene llamado, y habilitarlo, empoderarlo para que pueda ser usado por el Señor en su propio espacio de vida. Así que les invito a que dialoguen con nosotros. Podés dejarnos tu respuesta, tu comentario, tu pregunta, incluso tu aporte a este diálogo a través de Anchor, la plataforma donde está el podcast de Conexión Pastoral, o nos puedes escribir a través de los diferentes medios sociales o de la página web. Pero te invitamos a conversar. Esto no es una serie de enseñanzas, esto es un diálogo. Somos una comunidad de líderes, pastores, iglesias que queremos dialogar bajo esta realidad. Señor, ¿qué clase de iglesia estás necesitando para esta nueva sociedad y esta nueva normalidad que nos espera? Porque queremos ser la iglesia que el Señor Jesús necesita. Así que esto es Conexión Pastoral y quien les habla, Daniel Prieto. Bueno, llegamos al final de este episodio. Espero que el diálogo y la conversación te haya edificado. Si la conversación y el podcast te gustó, si la conversación te parece relevante, te edificó y entendés que es algo que necesitamos dialogar todos como iglesia, te invito a compartir este podcast con tus amigos, con tus colegas de ministerio, o quizás, si sos pastor, a escucharlos con tus propios líderes y comenzar a dialogar. ¿Cómo podemos empezar a horizontalizar nuestras iglesias y permitir que lo que Dios quiere y puede hacer para la redención de la humanidad no esté limitado a las reuniones simplemente o al evento que podemos organizar en un edificio, sino que se transforme en los pequeños eventos que el Espíritu Santo puede provocar a lo largo de cada día de la semana, a través de cada creyente y de cada comunidad de fe. Seguinos en las plataformas de Instagram y de Facebook. Allí si escribís Conexión Pastoral, pues te van a aparecer en Facebook nuestra plataforma y también en Instagram, en los medios sociales. En cuanto escribís Conexión Pastoral, te va a aparecer el círculo rojo con el cayado blanco, que el círculo representa lo infinito de Dios y el rojo representa el amor de Dios redentor. Así que ese infinito Dios con un infinito amor redentor para con nosotros, marcado por el cayado blanco, que significa el cuidado de Dios como el buen pastor sobre nuestras vidas. Nuestra mejor salud no está en lo que nosotros simplemente podemos hacer, sino en el hecho real de que el Dios creador, el Dios Papá, también es Dios pastor para nosotros. Y si Dios es nuestro pastor, nada nos faltará, y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Gracias por ser parte de este podcast. Nos conectamos la próxima semana para seguir dialogando sobre cómo ser una iglesia menos vertical y más horizontal.